Buenas tardes. Creo que otra vez tuvieron problemas para conectarse a la clase. Bueno, pues ahorita voy a ser breve y concisa en cuanto a la lectura que ustedes realizaron, que les dejé que por favor leyeran la relación entre la fenomenología y la psicología y cómo esta va a ser una parte fundamental para el estudio de la psicología social. Es muy importante que para poder entender la fenomenología, empecemos a hablar, ¿sí? Desde estas perspectivas en las cuales desde un estudio, eh, desde un estudio epistemológico, en donde durante mucho tiempo, sí, se vivió una concepción positivista, es decir, esa idea en la cual todo tenía que ser explicado desde una rigurosidad científica. Estoy hablando de cualquier aspecto de la realidad que tenía que ser llevado a cabo bajo cualquier criterio que tuviera que ver desde la cientificidad y la objetividad, ¿no? Desde la gran tradición galileana, en donde a partir de explicar la realidad a través de modelos matemáticos, pues nos llevaba precisamente a esta objetividad, es decir, al control, a la medición y a la experimentación. Pero ¿qué pasa en situaciones que tienen que ver ya con, con el humano, ¿no? Con las cuestiones que tienen que ver con el sujeto, que tienen que ver con el estudio de los hombres, y que esto va a ser o se va a poner en boga como producto de la revolución industrial. Si nos vamos a un poco de historia, y ustedes se remontan a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se empieza a utilizar las máquinas para la producción de bienes materiales y la sustitución del hombre por la máquina, ¿no? Cuando los trabajos cambian, cuando el orden de la sociedad o en el orden de la sociedad ya no va a haber la alta sociedad y la baja sociedad, sino entre ellos va a existir la burguesía, es decir, aquellos que tienen la oportunidad de ir a la escuela, que tienen la oportunidad de prepararse para trabajar en alguna fábrica y obtener ese conocimiento práctico para llevarlo a cabo en cualquier área o en cualquier aspecto productivo. Entonces, en ese sentido, es cuando empezamos a ver cómo estos tipos de actividades empiezan a configurar la racionalidad humana de una manera totalmente distinta. Entonces, esa racionalidad, sí, empieza a ver al hombre como un buen objeto de estudio, como una manera de explicar cómo aprende, cómo socializa, cómo se comporta en sus círculos cercanos, ¿no? Empezando por la familia, empezando por otro tipo de situaciones. Entonces, en este sentido, eh, ¿qué va a pasar? Bueno, que a partir de ahí empiezan a surgir, eh, pues, áreas como la sociología, la psicología, la antropología, ¿sí? Que precisamente van a tratar de explicar estas relaciones entre los hombres y que esta a su vez se van a dar cuenta que la forma en la cual nosotros racionalizamos y pensamos la realidad eh, va a ser un descubrimiento constante y que en ese descubrimiento constante vamos a tener la historia, ¿no? La historia va a ser algo muy, muy importante que va a permear en la forma en cómo nosotros vamos a concebir la realidad o cómo vamos a tener una cosmovisión del mundo. Entonces, cuando nosotros estudiamos al hombre, ¿sí? Desde su pensamiento, desde su actitud, desde su comportamiento como tal,
¿no? Nos vamos a dar cuenta que la historia va a ser un factor fundamental y que a la vez la persona que se está tratando de hacer ese estudio o de hacer ese vínculo del estudio del hombre va a tener un cierto interés, ¿sí? O sea, un interés que le mueve desde su sentimiento, desde su historia propia. Y entonces no va a tener un sistema o uno va a tener una perspectiva objetiva, como lo pudiera tener la matemática, como lo pudiera tener la física, la química, en donde yo no me involucro con el objeto de estudio. A diferencia de, de las ciencias humanas, por supuesto que va a haber esa relación. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de mi historia de vida o dentro de la forma o mi cosmovisión del mundo, pues entonces yo he logrado una identidad, ¿no? Y formo parte de una sociedad. Y eso ha hecho que despierte yo mi interés en determinado objeto de estudio y entonces ahí es donde yo voy a tener esa interacción con mi objeto de estudio. Y ese objeto de estudio, por supuesto que va a tener una intencionalidad. Y eso, bueno, pues lo que va a hacer es que yo en esa intencionalidad voy a tratar de comprender, ¿no? Ese objeto de estudio para entonces darle una, una explicación, ¿sí? Entonces, el hecho de comprender desde su, desde su perspectiva más teórico, más epistemológica, pues vamos a estar hablando del Verstehen. El Verstehen va a ser una palabra alemana que no tiene traducción al español ni a otro idioma, pero que en realidad tiene que ver con comprender la realidad. Es decir, cuando yo ya me voy a inmiscuir en la investigación de una realidad o de un objeto que tiene que ver con mi relación con la sociedad, el hecho de comprenderlo eh, va a resultar que va a ser el método más adecuado, ¿sí? Para captar el mundo significativo, el mundo intencional, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver este mundo intencional, no? Pues que tiene que ver con un mundo intersubjetivo de los hombres mediado lingüísticamente. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo lingüísticamente? Pues sí, porque a diferencia de los animales, nosotros tenemos un código de relación que va a ser el lenguaje. Y entonces a través del lenguaje nosotros nos relacionamos con los otros, nos comunicamos, ¿sí? Y no tan solo de manera hablada, sino también de manera escrita, decodificamos nuestra realidad. Y entonces esta interrelación mediada a través del lenguaje, por supuesto que va a tener un modelo explicativo de las acciones intencionales de los seres humanos. Es decir, todas nuestras acciones van a tener una intención, ¿sí? Y va a estar mediada a través de nuestro lenguaje. Entonces, por supuesto que no podemos ser totalmente, no podemos ser totalmente objetivos como lo dicta la tradición científica o la racionalidad científica, sino vamos a ser subjetivos precisamente por este toque de intencionalidad que le damos a nuestras palabras y que le damos a esa comprensión de ese objeto que va a ser nuestro objeto de estudio, ¿sí? Entonces, es importante también, como les había yo comentado, que el conocimiento científico no se puede desligar de la vida cotidiana, ¿sí? De la interacción comunicativa y del lenguaje común. Eso tiene que ver mucho, muchísimo en cómo el lenguaje va a permear estas relaciones interpersonales, ¿no? Y que cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la vida cotidiana, es precisamente para poder explicar, ¿no? Que hay normas sociales, que hay un proceso de investigación
que se puede evidenciar, ¿no? Y que a través precisamente de la fenomenología y de la hermenéutica vamos a aprender, ¿no? Que este tipo de conocimientos no pueden ser o no pueden llevarse a cabo a través de una rigurosidad científica o desde un empirismo o desde un positivismo. En el momento en que yo soy capaz de observar a la sociedad en la que me desenvuelvo y otorgarle un sentido en términos de beber, es decir, cuando ese sentido es lo que yo como observador, como investigador, ¿sí? Eh, voy a, voy a otorgarle un valor ético, un valor lógico, ¿sí? Va a estar centrado directamente en la metafísica aristotélica, en donde ese sentido, ¿sí? Me va a permitir eh, ese sentido que yo le voy a otorgar a ese objeto, eh, lo voy a construir uh-huh, desde estos principios, desde la lógica básica. Y que a partir de ahí, entonces yo voy a darme cuenta que ese objeto, por supuesto que va a tener una acción, una intencionalidad y por supuesto una historia. Y al tomar en cuenta estos aspectos, por supuesto que me va a permitir darle una explicación del por qué, ¿sí? Entonces, al comprenderlo, al observarlo, yo le voy a otorgar ese sentido. Entonces, al otorgarle el sentido, yo le voy a otorgar esa comprensión y a la vez, ¿sí? Le voy a dar una explicación, le voy a dar una interpretación, ¿sí? Por eso la psicología social se va a sustentar en esta parte de la filosofía o desde esta parte epistemológica que va a ser la fenomenología, ¿sí? Por eso la importancia de que ustedes leyeran el artículo de la relación entre entre la psicología y la fenomenología. ¿Sí? Porque como en la psicología social nosotros vamos a empezar a estudiar hechos de la vida cotidiana, ¿sí? Tenemos que comprender esos hechos de la vida cotidiana, otorgarles un sentido y a la vez, ¿sí? Eh, empezar a interpretar esa realidad, ¿sí? Al interpretar esa realidad, por supuesto que nuestra cosmovisión del mundo va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa interpretación va a permitir ver ese objeto de estudio desde distintas aristas, no desde una sola. Entonces, esa interpretación puede ser, como les vuelvo a repetir, intencional, pero que a su vez me va a hacer más comprensible la acción, me va a hacer más comprensible ese objeto de estudio. Y que por supuesto yo voy a tratar de aproximarlo más a su realidad próxima. Entonces, es por ello que a partir de ahí nosotros vamos construyendo realidades, ¿sí? Y obviamente, como todos somos diversos, todos tenemos historias propias, tenemos formas distintas de ver el mundo, de ver la realidad, es ahí su complejidad. Pero entonces aquí es donde va a entrar el lenguaje y el lenguaje va a permitir que precisamente todas esas diferencias empiecen a conciliarse, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros podemos observar que ese lenguaje a veces no está ocupado de manera idónea o como nosotros quisiéramos para que fuera la manera más, más idónea, ¿no? Para explicar esa realidad. Entonces, a veces el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, por supuesto que tienen mucho que ver en cómo nosotros vamos a percibir esa realidad, ¿no?
Entonces, en ese sentido es donde nosotros pues empezamos a ver por qué, para qué, en qué sentido, ¿sí? Por eso tenemos que siempre ser muy críticos y muy críticos en el sentido de que no de criticar, no de criticar en términos donde le ponen palabras bonitas y le llaman a la crítica constructiva o la crítica destructiva, ¿no? Que le llaman. No, no es ese tipo de crítica, sino es una crítica que me permite a mí cuestionar, pero cuestionar mi propio pensamiento, no cuestionar al otro. Cuando cuestionamos al otro, entonces en realidad estamos cayendo en una crítica, ¿sí? Pero en esa crítica, si yo estoy cuestionando al otro o estoy cuestionándome a mí mismo, tengo que tener, por supuesto, los argumentos suficientes para realizar esa crítica. No nada más es hablar al vacío. Entonces ahí es donde radica la diferencia entre lo que la gente ahora llama su crítica constructiva o destructiva, a lo que es en realidad una crítica desde un ejercicio reflexivo y filosófico. Entonces, bien, ahorita, sí, yo en la plataforma les voy a poner una lecturita, un artículo que habla sobre la psicología social, ¿para qué? ¿No? En este artículo, por favor, no quiero, cuando lo lean, quiero específicamente, no que tomen en cuenta las vivencias del chico, porque el chico pues nos habla de por qué es importante la psicología social, ¿no? Desde su punto de vista como psicólogo. Yo lo que quiero es que vean o lean la segunda parte en donde nos habla sobre qué es la psicología social. Ahí es donde quiero que presten atención. El producto de aprendizaje que van a entregarme para la siguiente semana, pues será un diagrama un diagrama al que van a hacer a través de la aplicación de dibujos Google, que la van a tener que bajar a su Drive, ¿sí? Es muy importante que tengan abierta su cuenta de Gmail. La van a buscar así en las apps de Chrome, las van a buscar como dibujos Google y ahí van a hacer diagrama, ¿sí? Si ustedes se van a la pestañita de insertar, después de que lo bajen, lo van a encontrar en su Drive, le van a dar en más y ahí aparece todo lo que tienen cargado en su Drive. Entonces ahí aparece el programa que dice dibujos Google, entonces ahí ustedes lo van a abrir, después se van a ir a la pestaña de insertar y van a encontrar diagrama. Ustedes van a encontrar distintos tipos de diagramas bajo los cuales ustedes van a elegir cuál es el que más se adecua para trabajar lo que es la psicología social. Espero que nos encontremos ahora sí la siguiente semana, ya que tenemos ya casi estamos por presentar parcial, así que espero que por favor se puedan conectar la siguiente semana. Gracias.